Una vez más nos encontramos en una nueva edición de Crecer en Salud. Gracias a ustedes que están del otro lado por ser parte de este programa. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Daniel Mauro, cardiólogo, quien nos va a hablar acerca de cardiopatías congénitas. Por otro lado, desde Clínica Veterinaria El Sol, contaremos con la presencia del doctor Gerardo Ábalos. Quédense del otro lado, nos vemos luego de la presentación. Estamos en este bloque con el doctor Daniel Mauro, cardiólogo, que nos va a hablar acerca de cardiopatías, tal como lo adelantábamos en la presentación. Cardiopatías congénitas específicamente. ¿Qué nos puede decir acerca de este tema, doctor? Bueno, gracias ante todo por la invitación nuevamente al programa. Las cardiopatías congénitas del adulto son un grupo de afecciones cardíacas que, a diferencia de las que comúnmente vemos o hablamos, que se van desarrollando a lo largo de la vida, las cardiopatías congénitas, como su nombre lo indica, están presentes al momento del nacimiento. En la gran mayoría de los casos, esas cardiopatías, que son un grupo diverso, digamos, de afecciones, de distinto tipo de afecciones, que involucran el corazón y las grandes arterias que nacen del corazón, se pueden manifestar en el recién nacido o durante los primeros días de vida. No obstante eso, muchos pacientes con afecciones no muy graves, que están presentes al momento del nacimiento, dependiendo un poco dónde hayan sido atendidos al momento de su nacimiento, quizá no reciben una sospecha diagnóstica en ese momento, por lo tanto no se estudia demasiado esa cardiopatía y el paciente llega a la vida adulta arrastrando, por así decir, un defecto cardíaco que tiene desde el momento del nacimiento, pero que a lo largo del desarrollo de su vida hacia la adultez va manifestándose. Estas afecciones involucran un sinnúmero, podríamos estar hablando muchas horas respecto de cada una de ellas, pero básicamente, o al menos las más frecuentes, son las que afectan a las válvulas cardíacas, sobre todo la válvula aórtica, que es a través de la cual pasa la sangre que el corazón izquierdo bombea hacia todo el organismo, y otras que involucran defectos, es decir, comunicaciones anormales entre las cavidades del corazón. El corazón tiene 4 cavidades que se comunican entre sí, 2 de ellas, es decir, la aurícula de cada lado, derecho o izquierdo, se comunica con el ventrículo correspondiente, y si existen comunicaciones anormales entre esas cavidades, es decir, entre las 2 aurículas o entre los 2 ventrículos, se provocan las llamadas comunicaciones interauriculares o interventriculares, que son una forma bastante frecuente de cardiopatías congénitas. En otras oportunidades, estas afecciones no involucran estrictamente a las estructuras del propio corazón, sino que son comunicaciones anormales, otra vez, pero entre grandes arterias. Por ejemplo, la arteria aorta se comunica anormalmente con la arteria pulmonar o con una rama de esta arteria pulmonar. Cualquiera de estas alteraciones congénitas hace que la sangre de un circuito, por ejemplo, el circuito sistémico, que es aquel donde la sangre circula por todo el organismo del paciente, se comunique con el circuito pulmonar, que es un circuito más pequeño y reducido, donde las presiones habitualmente son más bajas, porque la sangre en ese circuito solamente va hacia los pulmones para oxigenarse. Cuando existen estos cortocircuitos, estas comunicaciones anormales, dependiendo el tamaño de ese cortocircuito, va a ser la manifestación clínica que ese paciente tenga. Entonces, una vez más, la importancia de estas afecciones radica en su reconocimiento precoz, lo cual es, digamos, resorte del pediatra que evalúa a ese niño cuando nace o el neonatólogo, hasta el mismo pediatra que lo sigue en los primeros años de vida, y cuando ya el paciente se convierte en un adulto joven o en un adulto, bueno, puede llegar a la consulta con el clínico, el médico generalista o el cardiólogo con un diagnóstico preexistente de una cardiopatía o no. ¿Por qué? Si esa cardiopatía no fue lo suficientemente grave,
¿sí?, o manifiesta como para identificarse en la primera infancia, bueno, el paciente va a llegar a la vida adulta sin que se haya reconocido. Y ahí es donde el rol del cardiólogo clínico está en identificar esa afección, en principio desde la sospecha clínica, es decir, el paciente con una cardiopatía congénita tiene cierto tipo de manifestaciones. A veces son síntomas de cansancio, fatigabilidad, a veces no son síntomas tan claros, pero el cardiólogo al revisar el paciente ausculta algún ruido anormal en el tórax que tiene que ver con estas anormales comunicaciones, y esa presunción diagnóstica se soporta después en otros estudios que hacen al diagnóstico de certeza de la afección. Bien. Bueno, tenemos que ir a un corte, enseguida podemos continuar hablando más acerca de esta temática tan importante. Quédense del otro lado, continuamos con más Crecer en Salud en un ratito. Medicina estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270. Teléfono 443-8398. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino, Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Continuamos con el doctor Daniel Mauro, estamos hablando de cardiopatías congénitas. Doctor, nos estaba comentando acerca de qué es particularmente la cardiopatía congénita y queremos saber un poquito más acerca de la sintomatología. ¿Cómo me doy cuenta que puedo llegar a tener una cardiopatía congénita? Es difícil que el paciente en sí lo sospeche, pero las manifestaciones más habituales, digamos, de alguna de ellas, de las más frecuentes, pueden tener que ver con hipertensión arterial excesiva, por ejemplo, una persona, un adulto joven, que llega a una consulta por crisis de hipertensión arterial y bueno, el cardiólogo identifica anomalías en los pulsos y eso hace sospechar algún tipo de cardiopatía. Con frecuencia también tienen que ver el examen clínico que hace el médico en ese momento, la ocultación de un soplo anormal, un ruido cardíaco exacerbado. Y en otras ocasiones tienen que ver con clínica del paciente, es decir, el paciente nota que se fatiga con extrema facilidad, es decir, tiene una sensación de falta de aire exagerada a esfuerzos leves o esfuerzos mínimos. Bueno, eso lleva a la sospecha. En general, la secuencia de estudios que confirman el diagnóstico van de lo más simple a lo más complejo, digamos, desde la radiografía simple de tórax o en el electrocardiograma, que muchas veces hace ya sospechar la presencia de alguna afección cardíaca, hasta estudios como la ecografía. El ecocardiograma es una herramienta fundamental en esto. De hecho, ha sido el gran avance en el diagnóstico, en la detección precoz de las cardiopatías congénitas, ha sido la ecocardiografía y el ecocardiograma Doppler, que son estudios no invasivos que están, digamos, disponibles y al alcance de cualquier paciente en cualquier lugar, en cualquier institución de salud hoy en día.
hasta la necesidad de hacer, cuando ya se confirma el diagnóstico a través de un estudio no invasivo, bueno, algunos estudios invasivos, como son los cateterismos, estudios que son mínimamente invasivos en realidad, el paciente está despierto, pero se introducen catéteres a través de las arterias y de las venas para justamente llegar al sector donde está esta cardiopatía congénita instalada, ya sea en el corazón o en las grandes arterias, y ahí evaluar las presiones de sangre de un lado y otro del defecto, tomar muestras de sangre para hacer dosajes de oxígeno en las distintas cavidades del corazón y en las arterias, y esto es lo que le pone el rótulo final al diagnóstico de certeza. Este paciente presenta una cardiopatía congénita del adulto consistente en una comunicación entre las aurículas, una comunicación entre los ventrículos, una estenosis de la válvula aórtica congénita, una coartación de la aorta, que es como una estrechez de la misma, es decir, se identifica con certeza. Y eso es lo que, como siempre, permite el diagnóstico de certeza planificar el tratamiento adecuado. Bien. Y hablando del tratamiento, ahí, bueno, cada vez más los tratamientos mínimamente invasivos juegan un rol predominante. Es decir, el avance de la medicina y de los dispositivos de tecnología médica ha permitido que hoy se puedan tratar cardiopatías congénitas graves, sobre todo tanto en adultos como en niños, implantando pequeños dispositivos a través de catéteres, ¿sí?, que van a cerrar justamente el defecto o esa comunicación anormal que existía. Como en otros casos, cuando la cardiopatía es muy grave o son combinaciones de varias cardiopatías en un mismo paciente, el resorte es de tratamiento quirúrgico exclusivamente. Eso es lo que resuelve o es paliativo de los síntomas que ese paciente presenta. La cirugía cardiovascular en la Argentina, la cirugía de las cardiopatías congénitas, ha tenido un enorme desarrollo desde la década del 50 hasta ahora y es uno de los países pioneros en muchas técnicas de tratamiento quirúrgico, y el intervencionismo pediátrico a través de catéteres y de técnicas mínimamente invasivas también en los últimos 20 años y sobre todo en los últimos 15 te diría que han tenido un desarrollo crucial, y hoy por hoy muchos pacientes adultos, grandes o jóvenes, tienen acceso a un tratamiento endovascular mediante dispositivos pequeños que se implantan por una anestesia local solamente y resuelven una cardiopatía grave. Cualquiera de las dos posibilidades están indicadas según lo que previamente se identifique con certeza diagnóstica. Bueno, doctor, muy interesante el tema, muchísimas gracias por haber participado nuevamente del programa. Tenemos un regalo para usted y bueno, nosotros tenemos un problema acá con el productor que siempre, por lo que general, se lleva este regalo, así que antes que eso suceda, se lo vamos a entregar. Bueno, este es un regalo nuestro y de la gente de Squalite. Muchísimas gracias, lo esperamos en un próximo programa. Bueno, gracias, muy amable, y seguiremos hablando en otro programa. Seguramente. Bueno, quédense del otro lado, continuamos con más Crecer en Salud. En San Rafael, Del Cuore Restó, un espacio de expresión gastronómica donde podrá disfrutar de inolvidables momentos. Platos exclusivos elaborados con dedicación excepcional. Del Cuore Restó, eventos sociales hasta 40 personas, almuerzos, cenas, shows en vivo, tardes de té buffet. Del Cuore Restó, Castelli 23, reservas al 442-4169. A continuación, el doctor Gerardo Ábalos nos hablará desde Clínica Veterinaria El Sol. ¿Qué tal? Retomamos el tema dirofilaria. ¿Sí? Habíamos visto que la dirofilaria mitis se metía en la arteria pulmonar del perro, provocándome una hipertensión pulmonar, provocándome una hipertrofia cardíaca, ya que el músculo cardíaco tenía que hacer más fuerza para poder bombear la sangre hacia los vasos pulmonares. Sabíamos que ese músculo hipertrofiado me iba a entrar en una insuficiencia cardíaca y a raíz de eso iba a provocar un aumento de presión desde el corazón hacia el cuerpo, o sea, una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay órganos que trabajan relacionados con el aparato circulatorio, como son hígado y riñón, por hablar de dos nada más. El hígado es el encargado de la depuración de la sangre, el metabolismo de todo lo que entra al organismo. Con lo cual, si yo tengo un hígado que necesita hacer un filtro para que pase sangre, necesita que la misma sangre que entre salga, porque si no, no puede cumplir su función. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca donde el corazón no me puede recibir, ¿se acuerda que hablamos el programa anterior que
En vez de entrarme los 100 centímetros cúbicos de sangre, me entraban 80 y había siempre un remanente de 20 mililitros que quedaban en las venas que iban hacia el corazón, y eso me aumentaba la presión intravenosa. Bueno, esa presión intravenosa por algún lado tiene que salir, y por eso que los órganos tampoco pueden mandarle toda la sangre, y el hígado es uno de ellos, con lo cual ese hígado empieza a trabajar congestivo, empieza a cargarse de sangre, con lo cual no puede cumplir con su función, no puede metabolizar todo, con lo cual empezamos con insuficiencia hepática. La del hígado medianamente se tolera, el problema es el riñón, que es un órgano que necesita una muy buena presión de filtración, o sea, necesita que el corazón le mande sangre en muy buena presión, ya que entra la arteria renal, se distribuye por todo el riñón gracias a la presión que lleva y sale por la vena renal cargada, llevando la sangre que ya se sacó todos los residuos, y por un lado sale el uréter con toda la orina cargada de residuos. ¿Sí? Bien. Si yo tengo un aumento de presión venosa, ese riñón que quiere eliminar sangre al torrente se encuentra con una resistencia, y esa resistencia hace que el riñón no filtre correctamente, y si el riñón no filtra correctamente no me termina de eliminar todos los residuos. Y encima, si tengo mucha presión venosa, cuando el riñón quiere filtrar no puede, porque la presión que tiene el corazón no es tanta para poderlo atravesar, y de esa forma el riñón empieza con insuficiencia renal, un cuadro que lamentablemente tiene un pronóstico de reservado grave, porque un riñón que no funciona significa que es un organismo que no puede metabolizar sus residuos y de a poco se va intoxicando. Aparte, tanto en el riñón y en el hígado se da otro problema. Acordémonos, el ciclo de la dihidrofilaria liberaba larvas que eran las microfilarias. Las microfilarias en el torrente circulatorio van a provocar una respuesta del organismo, una respuesta con anticuerpos. Entonces, la microfilaria por un lado, el anticuerpo por el otro, se forma algo que se llama complejo antígeno-anticuerpo. Una molécula ínfima, pero que a nivel del filtrado glomerular, o sea, al nivel del filtrado del riñón, queda trabada, provocándome una glomerulonefritis, provocándome una inflamación de la estructura básica, elemental y funcional del riñón, con lo cual, por eso también puedo llegar a tener una insuficiencia renal. O sea, tengo un organismo parasitado, con una hipertensión pulmonar, con una endoarteritis pulmonar, con una insuficiencia cardíaca y una insuficiencia renal, una insuficiencia del hígado. Imagínense que estoy complicado. Encima, estas dihidrofilarias en el pulmón me van a provocar, primero, una neumonía. ¿Por qué? Porque puede haber inflamación alrededor del vaso pulmonar en donde está la dihidrofilaria mitis, con lo cual alrededor de ese vaso va a haber una neumonía. Muchas veces se provocan abscesos, esos abscesos se rompen y me liberan pus dentro de la cavidad torácica. Otras veces las dihidrofilarias forman estos abscesos, se rompen cerca de un bronquiolo y se genera un neumotórax, o sea, la colecta de aire adentro del tórax. Se dan cuenta que esta parasitosis puede provocar un montón de lesiones que hacen que sea algo para tener muy en cuenta. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque de esto, que lo vamos a ir redondeando para ya terminar de hablar del tema. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas. Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas.
Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Como un gran acto de amor sabremos dar y así multiplicar, ese amor volverá. Hacela circular, en compartir hay sanación. Es el líquido que fluye y alimenta el corazón. Hacela circular, que eso vuelve en cantidad. Donar sangre es un tesoro que podemos regalar. Dona sangre y hace que circule. Llama al 420-4467. Programa Provincial de Hemoterapia. Mendoza, Espíritu Grande. Medicina, estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina, estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270. Teléfono 443-8398. Bien, todo lo que les expliqué es teoría. En realidad pasa. Pero ¿saben que la dirofilaria en el perro es asintomática? No hay un signo claro de que nuestro perro tenga dirofilariosis. Obviamente, empiezan con todo. ¿Por qué? Porque como les expliqué recién, puede haber neumonía, puede haber hipertensión pulmonar, puede haber endoarteritis pulmonar. El perro empieza justamente con intolerancia al ejercicio. ¿Por qué? Les hablé de que provoca una insuficiencia cardíaca. Entonces ese perro puede tener signos de una insuficiencia cardíaca. Ese perro puede hacer una septicemia porque la microfilaria está dando vuelta en sangre y me está provocando un cuadro infeccioso en sangre. Podemos hablar de una insuficiencia renal por lo que les expliqué antes. O sea, hay un montón de signos asociados a la dirofilaria in mitis, pero que no son únicos de esa enfermedad, con lo cual se hace bastante difícil hacer el diagnóstico de dirofilaria. Habitualmente, ¿cómo lo descubrimos? En la exploración general hay algunos datos que aparecen, el tema de la tos, fundamentalmente que buscamos que haya una cierta probabilidad. ¿Qué hablamos? Primero, de perros que estén en contacto con mosquitos, o sea que el clima lo dé, temperatura, humedad, ambiente. Porque si no hay mosquitos no puede haber. Por más que yo en una transfusión sanguínea o de la madre al feto pase sangre contaminada, pero pasan con la larva 1, con la microfilaria, que no puede hacerse adulta si no hace su pasaje por el mosquito, con lo cual el factor clave acá es el mosquito. Por más que tenga microfilaria en sangre, si no tengo un mosquito que la transmita, esa microfilaria muere en ese perro, pero no puede hacerse infestante para otro organismo. Lo podemos detectar ¿cómo? Haciendo un control cardiológico, porque en el electrocardiograma aparecen signos, en el ecocardio me aparecen signos, en una placa de pulmón, una placa lateral de tórax me van a aparecer signos. Primero que puedo ver los focos neumónicos, segundo que puedo ver cambios a nivel de la vasculatura pulmonar y eso me puede dar un indicio, ¿sí? Habitualmente, ¿cómo se hace el diagnóstico de dirofilaria? Por dos formas. Primero, la prueba en NOT, o sea, se visualiza la microfilaria, la larva en la sangre circulante de un perro. O sea, como muy sencillo, tomo sangre, la veo paranizada al microscopio y yo ahí voy a ver el movimiento de la microfilaria desplazándome los glóbulos rojos. Ahí está la técnica de NOT, que se hace una concentración y un filtrado de sangre, pero no viene al caso, o sea, se la puede ver al microscopio y hay detección por serología, o sea, por pruebas diagnósticas en donde uno coloca una muestra de sangre, coloca un reactivo y nos va a decir si ese perro tiene dirofilaria o no. Lo importante es lo siguiente: primero, tenemos que hacer un estudio del paciente para saber
si puede llegar a ser positivo de Dirofilaria o no. Se sabe que habitualmente los perros rurales, los perros de casa, los perros que toman contacto con ambientes húmedos, con mosquitos, son los más afectados. Se sabe más machos que hembras. Sí, habitualmente se habla que en la Argentina, de varios estudios que hay un 67,5 de machos contra un 32,5 de hembras. Se calcula que es porque hay más machos que van a cazar, porque hay más machos que son utilizados para tareas rurales en vez de hembras. Se habla habitualmente de razas grandes en vez de pequeñas. Justamente puede ser por el uso. Nadie va a usar un caniche para ir a arrear ganado o para ir a cazar. Y la otra cosa importante es la edad. Habitualmente se habla de que la signología de la Dirofilaria mitis en el perro está entre los 3 y los 8 años. Antes no, porque la contaminación puede ser muy baja y la cantidad de dirofilarias que puede haber en el organismo no son representativas. Y después, ¿por qué? Porque el organismo convive con un parásito que le está generando una respuesta, con lo cual el mismo organismo genera un mecanismo de respuesta contra la dirofilaria y obviamente le puede poner límite. ¿Sí? Con todos esos datos que uno recoge, si sabemos que nuestro perro tiene filariosis, tenemos que preguntar a nuestro veterinario, ya que hay 4 escalafones para plantear un tratamiento. Hay tratamientos para dirofilares adultas, hay tratamientos para microfilaria, pero uno tiene que siempre ser consciente y saber. Yo tengo una hembra de dirofilaria que mide cerca de 30 centímetros y tiene 1 milímetro de grueso. ¿Le voy a hacer un tratamiento adulto para matar a un adulto, una dirofilaria, a un perro que no tiene signos y esa dirofilaria muerta le puede provocar una tromboembolia en circulación? Para eso está el médico veterinario. Entonces, si ustedes sospechan, hablen con su veterinario, él va a saber aconsejarlos, a ver si su perro puede tener o no, puede hacerle las pruebas para que ustedes se queden tranquilos en el caso de que ustedes decidan hacerlas. Y en el caso que sea positivo, él va a saber cómo hacerle el tratamiento para que su perro no padezca esta enfermedad. Pero sepan, en la mayoría de los casos es asintomático, pero lamentablemente tenemos que estar conscientes porque el cambio climático que está sucediendo en nuestra zona en este momento puede hacer que aparezcan nuevas enfermedades. Hace años atrás, en una perra de Las Paredes que falleció por tos crónica, encontré en la bifurcación de la tráquea haciendo la necropsia, porque fallece la perra de un momento al otro, Oslerus osleri. Es un filaroide, es un primo hermano de la dirofilaria que no está descrito en la Argentina. ¿Cómo llegó ese parásito a una perra mestiza de Grandanes de Las Paredes? No lo sé, pero lamentablemente lo encontré. Así que hay que abrir los ojos y estar muy atentos con todo esto. Muchísimas gracias y espero verlos pronto. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Gerardo Ábalos por presentarnos su espacio desde su clínica veterinaria El Sol. Medicina, estética y anti-aging. Tratamientos corporales en el primer centro biológico de San Rafael. Lo nuevo, criolipólisis, con resultados desde la primera sesión. Radiofrecuencia fraccionada por micropuntos, arañas vasculares, botox, atención médica y controles permanentes. Medicina, estética y anti-aging. Doctora Natalia Carballo Gais. Bernardo de Irigoyen 270, teléfono 443-8398. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetakov. Incorsa, el Instituto del Corazón San Rafael y su moderno servicio de hemodinamia ofrecen una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de afecciones cardíacas y vasculares complejas. Un equipo disponible las 24 horas atiende a emergencias cardiovasculares de todo tipo. Incorsa, en el 4º piso del Hospital Español del Sur Mendocino. Avenida El Libertador 950. Porque en salud, el tiempo no solo se mide en segundos, también en vidas humanas. Instituto Dr. Mercado, Centro Quirúrgico de Especialidades Oftalmológicas.
Trayectoria e innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Dr. Mercado, 3 de febrero 448, San Rafael. Llegamos al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y por supuesto agradecemos a nuestros amigos del Hotel Bequiaterra que nos brindan este espacio, a nuestros amigos de Quality por sus excelentes vinos, a nuestros amigos de Roticería Diego y por supuesto a Raúl Gatica Estilistas que me ha peinado en el día de hoy. Esperamos encontrarlos en una próxima edición de Crecer en Salud. Hasta pronto.